Pequeño extraterrestre, venido a invadir. Hola, que tengan o hayan tenido un buen día, tarde o noche. Aquí el Neofito Friki les trae un vídeo sobre la nave personal del invasor Zim, la cual fue la más usada desde el principio de la serie. Si bien pareciera ser un desecho algo como Zim, por así decirlo, me refiero al crucero Boot, el cual a mi parecer se asemeja como a un escarabajo. Las imágenes que verán se usan con fines ilustrativos y no son parte del material original o canónico, pues no deseo tener problemas con derechos de autor, y aparte quizás con imágenes diferentes a la ya vistas atraiga a más gente preguntándose ¿y eso qué es? Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este vídeo hablaremos del Bot Runner, la nave del infame invasor Zim. El Bot Runner, también conocida como el crucero Bot, es el principal medio de transporte a lo largo de la serie. Y la nave más icónica de Zim, que es un extraterrestre malvado que viene de Erg para conquistar la Tierra, una misión falsa dada por sus líderes para librarse del, pues lo mandaron a la nada según más allá del espacio conocido, donde encontró la Tierra, en la cual asiste a la escuela para obtener la información necesaria para la conquista. Y si te lo preguntas, nunca conquistó la Tierra según un especial de Navidad, pero sí les dejó un malvado Santa que reúne poder en el espacio para regresar a la Tierra y atacar un domo en donde hay una ciudad en la cual todos los humanos están, y ellos saben quién fue Zim, o al menos qué hizo en Navidad. Cuando Zim aterriza su corredor Bot, el nombre que tiene su nave en español, en la Tierra por primera vez, el símbolo en la parte posterior del corredor Bot tiene una forma circular en el centro. La próxima vez que se muestra, podrá ver que se ha cambiado a 2 ojos. Después de eso, mágicamente vuelve a adoptar la forma circular. Como dato extra, el emblema Irken tiene diferentes diseños. El Bot Runner es una nave muy avanzada tecnológicamente desde un punto de vista terrestre. Aunque es un modelo obsoleto, superado por el Spittle Runner en parámetros Irken. El hecho que usa boquillas para la propulsión a cada lado, directamente debajo de las cápsulas, indicaría eso. A través de estas boquillas, las patas de metal también se pueden desplegar en las raras ocasiones en que el cruiser las necesita, como cuando Zim elige un disfraz. Funciona con un combustible desconocido. Aparte, hay otras 2 boquillas similares y más pequeñas en el frente, que tienen muchos usos, y posiblemente muchos más que no se ven. Por ejemplo, los 2 faros, como algunos los llaman, son capaces de disparar láseres o ráfagas de energía. Tendrán un regulador de potencia o algo así que los hace pasar de focos a láser, por decirlo así. En términos de color, la Bot es muy similar a muchas naves Irken, en que parece estar compuesta de varios tonos de rojo o morado. En un cálculo realizado por un fan, se estimó que la velocidad del Bot Cruiser es de aproximadamente 533.644.290.1234 millas por segundo. Sin embargo, este cálculo no es oficial y puede variar dependiendo de las condiciones. Espero que esta información les sea útil. Pero entonces, si Zim viajó en línea recta hasta la Tierra desde el planeta Conventia durante 6 meses, eso significa que ese planeta Irken está a 8.420.857.667.882.964 millas. Aproximadamente. Hagan el cálculo ustedes y verán. Jonen Vázquez en el comentario del piloto: originalmente iba a llamar al Bot Cruiser Spot Cruiser. Hasta que Richard Horvitz le informara que Spot era una palabra frecuente en Angry Beavers. También Zim originalmente tenía un platillo ovni viejo y obsoleto que fue dado por los más altos para no desperdiciar buena tecnología en él. Sin embargo, esto fue descartado por razones desconocidas. Quizás pensaron que eran muy duro para la audiencia infantil, aunque el humor negro estaba presente, como los personajes deformes. A la verdad, se puso muchas restricciones a la obra. Supongo que si hubiera sido un anime lo hubieran puesto como material adulto y no para niños. Se cree que Zim la robó en el planeta Fuodcourtia, conocido también como Comidortia, el cual fue visto en el capítulo El cocinero que vino de todo el espacio, pero unos piensan que él la fabricó de lo que pudo y sería posible, a pesar que él es neurótico, no le impide poder crear cosas o mejorar las que ya hay, pero con el riesgo que le salga mal de algún modo.
Sim fue exiliado a Comidortia luego de ser degradado a zángano servil como castigo por echar a perder la primera operación ruina inevitable del universo, donde en pocas palabras atacó su propio mundo, hizo explotar a los otros invasores aparte de provocar grandes incendios, y leí que los anteriores más altos murieron por su culpa en ese evento. De algún modo logró escapar y entrometerse en la siguiente operación, aun estando más allá del espacio conocido, en un mundo sin importancia alguna para sus líderes, quienes se hubieran interesado si Tak la rellenara de dulces. Ella es una Irken femenina cuya vida fue arruinada por Sim, quien provocó un apagón en medio planeta, y al no poder hacer el examen de invasor fue puesta como personal de limpieza en un mundo basurero. El Cruiser Bot no tiene cinturones de seguridad visibles, o al menos los que utiliza Sim, por lo cual las lesiones por accidentes son casi seguras, pero si mal no sé, Sim una vez quedó con el esqueleto roto, pero en un día ya estaría sano, a lo mejor por las modificaciones, como cuando se choca y uno de sus ojos sale de su cuenca pero solo lo coloca y listo, no hay problemas. No se debe olvidar que en cierto modo los Irken son cyborgs. Se reveló una radio en el Bot Runner para que Sim hable con personas fuera de su nave. En Planeta Yaques, en el mismo episodio, Sim se ve que la nave contiene un compensador fuerzas G para compensar las fuerzas Y generadas al maniobrar a altas velocidades, cosa que impediría a los tripulantes desmayarse o morir aplastados, cosa que al final no pasaría según las normas, pero sí habría de seguro lastimados. La parte trasera del barco también contiene una escotilla para carga, con una insignia de Irken estampada en la puerta / rampa redondeada. En el episodio El ataque de los idiotas del platillo, se mostró una computadora a bordo que es capaz de hablar y responder a órdenes verbales. Sin embargo, puede ser bastante lento cuando se trata de ejecutar dichos comandos, como cuando Bot Runner caía en picada desde el cielo. Sim intentó frenéticamente expulsarse y solo inició el comando después de que la nave se estrelló. La nave de Tak, o parte de ella que Deep tiene, poseía la capacidad de tener una inteligencia artificial basada en el usuario. Quizás el crucero Bot pueda hacer lo mismo. Imagínense dos Sims uno contra el otro. Eso lo digo pues no veo que colaboren, o al menos por mucho tiempo. En el segundo número de la serie de historietas se dice que la nave de Sim está hecha de basura y pedos para poder viajar. Luego Sim declaró en un número posterior que su nave estaba hecha principalmente de piezas de basura, y que en realidad no sabe cómo funciona. No hay que olvidar que las solo abeja pueden dañar seriamente al crucero Bot si chocan contra él. No obstante, el Bot Runner fue capaz de detectar la amenaza próxima acercándose, lo cual no podría creer Sim, volviendo a las abejas otro objetivo enemigo como los humanos a eliminar. En la segunda mitad de Amstergeddon, Ultra Peepi provocara que el Bot Runner se estrellara. Así que Sim usa otra nave con un aspecto similar pero con diferencias. Una versión más aerodinámica se destaca por transportar unos propulsores espaciales que luego serían fundamentales para neutralizar a Ultra Peepi. Eso implica que podría tener varios reemplazos que nunca se vieron en la serie, pero como se construyen si Sim no sabe cómo funciona la original, sería posible que sean encargadas, como le pasó a unos lentes para ver gérmenes que Sim pidió una vez, o solo hace falta poner las piezas en su sitio para que funcionen, algo así como a prueba de tontos. En los cómics, las emisiones en forma de llamas de color púrpura que siguen al bot mientras vuela se representan como un rastro verde sólido que aparece temporalmente cuando el barco vuela a altas velocidades. En el capítulo Tak, la horrible chica nueva, los sistemas de armas del bot cruiser solo se utilizaron cuando Sim voló al espacio, persiguiendo a Tak, quien curiosamente estaba haciendo poco uso de las armas de su nave. Y Amstergeddon, donde Sim incitó a Peepi con 2 orbes, posiblemente bolas de plasma o algún tipo de partículas cargadas, disparadas desde los cañones. En La pesadilla comienza, el Bot Runner también puede reconfigurarse en una máquina de disfraces, aunque no puede manejar nada más allá de disfraces muy simples, de lo contrario, los distorsiona horriblemente. Por ejemplo, Sim solo usa una peluca negra y lentes de contacto y declara que su falta de orejas, su piel de color verde y 3 dedos en las manos es una enfermedad, y el disfraz de su robotito travieso es una pijama o peluche, lo cual sirve gracias a que los humanos no ven lo que está enfrente de ellos, la especie más estúpida según Sim, hasta que conoció a los extraterrestres de The Yaques, los cuales son tan altos como los más altos, que son comparables en tamaño a los humanos, y los líderes de ERC no comprenden cómo algo alto puede ser tonto. Quizás Sim modificó el Bot Runner para darle esa función, y quién sabe qué más. En Planeta Yaques, las cápsulas hemisféricas a los lados del crucero Bot pueden desprenderse y usarse como herramientas de corte. En GIR se vuelve loco y cosas, se mira un emisor de rayo tractor. Este rayo parece ser capaz de atraer objetos, como vacas, hacia el bot, y muy probablemente esté inspirado en la vieja idea de que los extraterrestres abducen a las vacas. Este mismo rayo también se usó para bajar a Sim a las vacas antes mencionadas. Y una escotilla en la parte inferior que proyecta un rayo antigravedad aparentemente. Sim en el cómic 10 intenta cazar a una bestia Snarl.
para eso transformar en un guerrero robótico parecido a un Megazord al Bot Runner controlándolo remotamente, sin duda Gaz abriría mucho los ojos y quería controlarlo también. Sabían que algunos piensan que Sim y Gaz serían buena pareja, así como Tac con Divi hablado de controles remoto en el número 25 Gir lo controla al crucero Bot simplemente hablando será porque ambos están hechos de basura. En Nicktoons, Batalla por la isla del volcán, un videojuego de 2006, el Bot Runner de Sim está descansando sobre el tronco de un árbol en fuerte pinza de cangrejo, bueno así es como me sale al traducirlo, puede ser una jerigonza, y también es visible en Asalto a la Cumbre. Espero que les guste el vídeo y agradezco su apoyo y me disculpo si no es tan preciso como debiera, pero hice lo mejor que pude. El Invasor Sim es una serie buena y corta, algo lamentable para muchos, pero mejor eso que alargarla y echarla a perder una vez. Mire un vídeo donde hay un cruce entre el anime de la melancolía de Haruo Suzumiya con Invasor Sim llamado El Invasor Sim se encuentra con Haruo Suzumiya. En lo personal me parece muy bueno y lástima que no hagan una serie o película de eso, aunque existe el talento junto a la tecnología para hacerlo real. El asunto de derechos de autor y otras cuestiones legales lo harían imposible, y si alguien lo hiciera para ocultar que lo hizo, eso no suena lógico, pero la gente no es lógica, como cuando unos fans hicieron una película de Godzilla la cual solo podía ser vista por ellos según unos acuerdos que tuvieron con los que tenían el derecho en Godzilla en ese momento. Y si les interesa comprar unos artículos decorados con buenas imágenes, pues sigan el enlace que les deje en la descripción y por favor compartirlo, darle pulgar arriba y ya saben el resto. No quiero parecer perico, pero realmente el apoyo sería bueno. Aparte, podrían tener una camisa o taza entre otras cosas con una ilustración fantástica buena para uno mismo o un conocido querido. Llegó volando un ser de otro mundo, pequeño y malvado, color verde profundo, exiliado del espacio, aquí está de paso. Conquistar la tierra es un gran fracaso.